Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a este nuevo análisis exhaustivo donde vamos a destripar los fundamentos de la exploración del subsuelo. Para los que estamos a pie de obra, para cualquier ingeniero civil que realiza estudios de campo, dominar estas metodologías no es un simple formalismo, ¿verdad? Es el cimiento absoluto de cualquier proyecto seguro y viable. Hoy vamos a diseccionar los principios de la ingeniería geotécnica basándonos en la literatura más rigurosa para ofreceros un plano completo de actuación. Iremos desde cómo plantear esa primerísima perforación hasta cómo hacer evaluaciones macroscópicas utilizando ondas sísmicas. Va a ser una inmersión profunda y muy técnica en un mundo donde un solo error de cálculo en la fase inicial, puede multiplicar los costes de la noche a la mañana o acabar en un fallo estructural catastrófico. Así que, vamos a ello. Esta será nuestra hoja de ruta de hoy. Arrancaremos con la planificación de la exploración, pasaremos a los métodos de perforación en campo, veremos las técnicas de muestreo, luego nos meteremos con las pruebas in situ avanzadas y cerraremos con la exploración geofísica. Empezamos por el principio. Fase 1. La planificación de la exploración, sentando las bases del proyecto. A ver, todos sabemos que la planificación exige seguir unos pasos inflexibles. No plantas una perforadora en el terreno el primer día y a ver qué sale. El primer paso lógico es recopilar información sobre la estructura que vamos a levantar y sus cargas. Luego viene el paso 2, el reconocimiento del sitio. Y esto es vital. Aquí es donde el ingeniero civil hace sus inspecciones visuales para evaluar cosas como la topografía, el drenaje, incluso la vegetación o los edificios vecinos. Detalles que te pueden dar pistas enormes sobre arcillas expansivas o niveles freáticos altos. Y solo entonces, en el tercer paso, nos ponemos a planificar la investigación física con perforaciones. Y hablando de planificar, llega la eterna pregunta, ¿hasta qué profundidad perforamos? Pues la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la SCE, nos da un criterio matemático bastante claro para no ir a ciegas. La profundidad está dictada por la distribución de esfuerzos. Primero, determinamos una profundidad de sub 1, que es donde el incremento del esfuerzo neto cae al 10% de la carga de la estructura. Después calculamos de sub 2, que es el punto donde ese incremento representa apenas el 5% del esfuerzo efectivo vertical del propio suelo, con cual nos quedamos con la menor de las dos. Así que en resumen, la física de la transferencia de cargas es la que manda sobre la profundidad del estudio, a menos, claro está, que nos topemos antes con lecho rocoso. Pasamos a la fase 2. Métodos de perforación en campo. Literalmente, toca meterse en el barro. Fijaos en la clásica operación de perforación con barrena de hélice continua. Hay un detalle fascinante aquí para el que trabaja en campo. Esta máquina es el caballo de batalla en muchísimos estudios. Pero el secreto no está solo en lo que escupe la barrena. Un perforador que se precie sabe detectar los cambios en los estratos del suelo simplemente afinando el oído, escuchando cómo cambia el sonido de corte o notando las variaciones en la velocidad de rotación. Es una mezcla increíble de potencia bruta y, digamos, sensibilidad técnica. Pero ojo, la barrena no sirve para todo. Si comparamos los 4 métodos principales, vemos rápido cómo cada uno es la solución a un dolor de cabeza distinto. Las barrenas son fantásticas, sí, pero si el suelo tiende a desmoronarse, nos pasamos al método rotatorio. Ahí inyectamos lodos de perforación, como la lechada de bentonita, para estabilizar las paredes sin tener que meter carcasas de acero. ¿Que nos damos de bruces con roca dura? Pues entra en juego el método de percusión, dejando caer ese martillo pesado una y otra vez. Si elegimos el método equivocado, no solo perdemos tiempo, sino que arruinamos las muestras. Y eso nos lleva a la fase 3, las técnicas de muestreo de suelos, porque el agujero por sí solo no nos dice gran cosa. Hay que tenerlo claro. Perforar simplemente abre la vía, pero es el muestreo lo que captura los datos vitales. Sin buenas muestras, ese agujero es solo una excavación muy cara. Y aquí entra la dicotomía de siempre en nuestro sector, muestras alteradas frente a inalteradas. Las alteradas, como las del tubo de media caña, nos dan la composición representativa, pero destrozan la estructura in situ del suelo. Geniales para clasificar, pero para las pruebas pesadas de laboratorio, como la compresión triaxial o la consolidación, necesitamos sí o sí muestras inalteradas. Porque si la estructura original se rompe al extraerla, esos datos de resistencia o asentamiento no valdrán absolutamente de nada. Y para conseguir esas joyas inalteradas, el rey indiscutible es el tubo Shelby, el tubo de pared delgada. Está fabricado en acero sin costuras y tiene el borde inferior afilado al milímetro. Todo su diseño tiene un único propósito: deslizarse en el estrato cortando de forma limpísima y minimizando cualquier desplazamiento del material que lo rodea, como un bisturí geotécnico. Pero a ver, matemáticamente, ¿cómo sabemos que una muestra es realmente inalterada? Pues tiramos de la relación de área.
Esta fórmula básicamente evalúa cuánto suelo estamos empujando y desplazando con el grosor del tubo. Vamos a poner un ejemplo. Un tubo Shelby estándar tiene un diámetro exterior de 50,8 milímetros y un interior de 47,63. Eso nos da una relación de área de un 10,9% aproximadamente, y eso está justo en el límite aceptable, porque la norma dice que deberíamos estar por debajo o muy cerquita del 10%. Es un equilibrio súper delicado. El tubo debe ser lo bastante fuerte para no doblarse, pero lo bastante delgado para no destrozar el suelo. Vamos con la fase 4. Pruebas in situ avanzadas, porque a veces lo mejor es medir directamente ahí abajo. Cuando sacar muestras intactas es casi imposible, o simplemente queremos corroborar lo del laboratorio, sacamos la artillería pesada in situ. Tenemos la archiconocida prueba de penetración estándar, el SPT, contando golpes de martillo para estimar la capacidad de carga. Luego está la penetración de cono, el CPT, que clava mecánicamente un cono para darnos lecturas continuas de resistencia y fricción. El presurímetro, o PMT, que infla una sonda en el agujero para calcular directamente el módulo elástico. Y para esas arcillas que son pura mantequilla, donde la muestra colapsaría por su propio peso, metemos la veleta de corte, rotando sus aspas para medir la resistencia al corte no drenada. Es literalmente tecnología de altísima precisión operando entre el barro. Hablemos un segundo de estos dos números. 1930 y 908. Son las correlaciones empíricas que sacaron Oya y su equipo. Y son pura magia en campo. Nos permiten traducir los simples golpes de un ensayo SPT en algo tan sofisticado como el módulo elástico. Si multiplicas el valor corregido de penetración por 1930 en arcillas o por 908 en arenas, ¡boom!, tienes una estimación rápida de la rigidez del suelo mucho antes de que el laboratorio te mande el informe final. Por último, la fase 5. Exploración geofísica. La vista de pájaro. Imaginad un escenario, tenéis que evaluar una parcela enorme. Perforar cada pocos metros sería una pesadilla logística y una ruina económica. Entonces, ¿cómo narices evaluamos grandes áreas sin meter la perforadora? Pues con la geofísica, métodos no destructivos que nos dejan ver a través de la Tierra interpretando las propiedades físicas. Es un escaneo preliminar rapidísimo, mucho antes de gastar un solo litro de diésel en mover maquinaria pesada. Para conseguirlo, tenemos tres grandes aliados. La refracción sísmica, que básicamente da pequeños golpes en la superficie y analiza cómo rebotan las ondas para mapear las capas superficiales y encontrar la roca madre. Luego el ensayo de perforaciones cruzadas, el cross-hole, que mide el viaje de ondas de corte entre dos sondeos y es brutalmente exacto. Y finalmente, la resistividad eléctrica, que le inyecta corriente al suelo. Como el agua, la arcilla y la roca conducen la electricidad de formas muy diferentes, nos dibuja un mapa del subsuelo basado en pura resistencia eléctrica. Si nos fijamos en el método de perforaciones cruzadas, su gran superpoder es cómo calcula el módulo de corte dinámico G sub S. Medimos la velocidad de las ondas de corte V sub S y si conocemos el peso unitario del suelo y la gravedad, podemos despejar la fórmula enseguida. Y ojo, esto no es un capricho académico. Si estáis diseñando la cimentación para una turbina enorme o maquinaria industrial que vibra, este módulo de corte es exactamente lo que va a evitar que toda vuestra estructura entre en una resonancia catastrófica y se venga abajo. Y para rematar, mirad los contrastes en la resistividad eléctrica. Los saltos de magnitud son de locos. Un limo o una arcilla saturada tiene una resistividad cortísima, entre 10 y 100 ohmmetros, porque el agua con iones deja pasar la electricidad como si nada. Pero si topamos con roca firme, el número revienta hasta más de 50.000 ohmmetros. Gracias a estos saltos numéricos tan bestias, los ingenieros podemos mapear capas freáticas o vetas de grava ocultas casi dando un paseo por el campo con los electrodos. En conclusión, la gran lección de todo este análisis es que ningún método es la panacea por sí solo. Unos cimientos seguros, y sobre todo rentables, no salen de tirar los dados. Salen de una integración total, modelos matemáticos en la planificación, tubos de pared delgada para el muestreo táctil directo, presurímetros para afinar in situ y perfiles sísmicos para la imagen a gran escala. Para los que estamos en campo, la verdadera maestría es saber cruzar estas capas de datos. Así que la pregunta clave que nos queda ahora es, teniendo a mano todo este arsenal técnico, ¿qué combinación de métodos vais a priorizar para eliminar la incertidumbre del terreno en vuestra próxima gran obra estructural? Ha sido un placer destripar estos conceptos técnicos con vosotros hoy. Hasta la próxima.